tal, señoras y señores? Sean ustedes bienvenidos un miércoles más a su programa La Palestra. Estamos en Canal Costa del Sol Televisión. Mi nombre es Enrique Lepiani y, como suelo decir, cada vez que tengo una cita con ustedes en sus televisores, en las plataformas donde puedan ver este programa, aquí hablamos de lo que al común de los mortales les puede interesar a nivel general, vivan en donde vivan. Y esta noche vamos a tener un programa de carácter, podría llamarse especializado, podría llamarse sectorial, podría llamarse de muchas formas, porque vamos a hablar de justicia, y vamos a hablar de justicia, y no crean que es un sector aislado. Todo el mundo necesita un abogado en su vida alguna vez, igual que una profesión del médico o algunas otras, ¿verdad? Y vamos a hablar de justicia a raíz de un caso que conocimos, bueno, ya recientemente, pero que data del mes de mayo, contra el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, que voy a presentar inmediatamente. Y por extensión vamos a hablar también de otros asuntos que pueden resultar de su interés aquí en La Palestra. Yo ya, sin mayor dilación, quiero darle la bienvenida a mi programa a mis dos invitados de esta noche, José Manuel Conejo, él es abogado. Bienvenido, José Manuel. Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña Javier Lara, es decano del Colegio de Abogados, y bueno, tengo anotado aquí, pues no sé, podríamos estar hasta mañana refiriendo el currículum de Javier de Lara. Él fundamentalmente es socio fundador del gabinete Lara Peláez González, ha sido decano del Colegio de Abogados, como hemos dicho, durante 8 años, tiene varias medallas del Consejo General de la Abogacía, presidente del Observatorio de Justicia Gratuita. Bueno, no es una abogada cualquiera, por llamarlo así. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues verán ustedes, no es frecuente que un juez, entre comillas, empitone a un abogado, sobre todo también habiendo sido decano del Colegio de Abogados, y es el caso, es una expresión muy coloquial, muy familiar, seguramente que tiene una traslación jurídica, que seguramente vamos a conocer ahora, porque durante la pandemia no se obedeció una orden de un juez a la hora de enviar abogados de oficio, y por lo cual está encausado. Creo que se llama así, ¿no? Encausado, sí, efectivamente, ahora mismo estoy imputado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Exactamente. Así es como en la situación procesal en la que me encuentro en este momento. Pero es raro, ¿no? ¿Es extraña, no es habitual? No, bueno, que un juez pueda imputar a un abogado por desobediencia, por lo que todo el mundo conoce como desacato, eso es más frecuente. Pero que impute a quien actúa como decano, en calidad de decano, ejerciendo las facultades que le confiere el Estatuto General de la Abogacía Española, que es ley, eso pues, es la primera vez que ocurre en este país. Ajá. Y bueno, pues esta es la situación, todo a raíz de la pandemia, sí. Y de esta pandemia que nos ha tocado vivir, que ahora ya lo vamos llevando bien, pero en aquellos momentos, que el 6 de mayo, morían más de 1000 personas diarias en este país. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que cuando se decreta el estado de alarma, cuando se cierra todo el país, pues el Colegio de Abogados, la Junta de Gobierno, que yo tenía el honor de presidir y que José Manuel era el diputado primero, pues adoptamos el acuerdo de que no íbamos a ir al juzgado a prestar asistencia personal a los detenidos ni a trabajar si no se garantizaba nuestra salud. Entonces establecimos un procedimiento de videoconferencias desde nuestra sede colegial con el juzgado, y lo hacíamos todo por videoconferencia. Así hasta que el juzgado, que siempre va más tarde que el resto del mundo, implanta también el sistema de videoconferencia. Nosotros ya lo teníamos porque hacíamos la asistencia a los presos de Alaurín de la Torre por videoconferencia. Me llama un día el juez decano y me dice: oye, Javier, ya tenemos videoconferencia, ¿lo hacemos desde la sede judicial? Perfecto. Entonces estuvimos desde el mes de marzo, finales de marzo, hasta mayo, pues el juez en su despacho, el fiscal en su despacho, el abogado en una sala de la propia sede judicial y el detenido en otra sala con la policía. Y todo se hacía por videoconferencia y no había contacto entre ninguna de las personas que interveníamos. El 2 de mayo surge un incidente en Facebook con un magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, don Pedro Molero, en la que falta el respeto al decano, a la Junta de Gobierno, al colegio, porque habíamos pedido que se decretase una huelga de abogados en el periodo de agosto que había declarado hábil el ministro de Justicia. Nosotros tenemos el mismo derecho a descansar que cualquier
otro trabajador, obviamente. Y bueno, pues este magistrado, pues en Facebook se quedó muy a gusto, faltando el respeto, insultando y diciendo lo que pensaba de una manera absolutamente inapropiada para un magistrado. Claro, allí se formó un conflicto importante a nivel nacional, donde cientos de abogados, pues incluso algún fiscal, pues contestaron de una manera bastante contundente a este magistrado. Y la esposa de este magistrado es también magistrada del juzgado de instrucción de Málaga, del juzgado de instrucción número 10. 4 días después de aquel conflicto, de aquel desencuentro, entra de guardia el juzgado de instrucción número 10. Y entonces la magistrada dijo, ya se han acabado las videoconferencias, los abogados al calabozo, que es donde tienen que estar, y se acabaron las tonterías. Claro, la Junta de Gobierno del Colegio de Málaga dice que cuando estaban muriendo todos los días más de 1000 personas, nosotros no íbamos a ir al calabozo a hacer esa asistencia. Que lo hacíamos por videoconferencia, como se estaban haciendo hasta el día anterior, o no asistíamos. La jueza me apercibió, me requirió y me apercibió que si no iban los abogados, pues me imputaría un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Yo le dije que prefería sentarme en el banquillo que mandar al matadero a los abogados. Claro. Y el resultado es que los abogados no fueron al matadero y yo estoy sentado en el banquillo. Ya. ¿Y aquellos días cómo se vivieron? Porque claro, hay que ponerse en la mentalidad del confinamiento, de la pandemia y del clima de pánico, podríamos calificarlo así, que se vivía a escala general. No, la verdad es que la preocupación en el colegio que teníamos, fíjate que estábamos incluso en contacto, nosotros teníamos junta casi permanente, porque estábamos en contacto por medio de redes sociales, por medio de WhatsApp, por medio de teléfono, porque surgían incidencias de todo tipo. Pero lo que sí es cierto es que en todos los juzgados de la provincia las asistencias se estaban produciendo. Ten en cuenta que los abogados de oficio estamos en todos los pueblos, en todos los sitios. Donde haya una comisaría, hay abogado de oficio. Donde haya un cuartel de la Guardia Civil, hay abogado de oficio. Sí. Entonces, claro, se estaban incluso haciendo a través del móvil, asistencias a través del móvil. Que es verdad que las garantías ahí, bueno, eran relativas, pero sí se mantenía, porque normalmente, desgraciadamente, el mejor consejo que podemos darle a una persona que no conocemos el expediente o no conocemos datos suficientes es que no declare. Entonces, ese primer consejo se lo podíamos dar por un móvil, con una videollamada. Claro. Y lo estaban admitiendo comisarías, Guardia Civil, juzgados de pueblo, todo. Ya. Málaga también lo estaba admitiendo. Entonces, esa situación nos pilló pues totalmente de sorpresa. Desde luego, lo que comentaba Javier, hombre, si eres mal pensado, tienes que pensar que esto tiene un origen anterior. Y da la casualidad que hace 4 días hubo un incidente en redes sociales importante. Un incidente que movió mucho en redes sociales. Hombre, yo de verdad no me gustaría pensar que esto tiene el origen en eso, porque eso sería una banalidad y sería una torpeza por parte de cualquier magistrado. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, hay distintas sensibilidades con la pandemia y lo estamos viendo. Tenemos a negacionistas súper famosos, tenemos, bueno, algún que otro cantante famosísimo español que habla ahí de ese negacionismo, o que mantiene ese negacionismo del virus. Desde luego, para nosotros, en ese momento lo que contaban eran los 6.000 abogados que teníamos que dirigir de alguna forma. Claro. Y el garantizarle, sobre todo en esa situación, el que actuaran con cierta garantía de que no iba a haber un contagio, no iba a haber... Y la única fórmula es la que se estaba utilizando. Y se está utilizando, como ha contado perfectamente Javier, el estar en distintas salas, el hacerlo por videoconferencia. Había múltiples formas. Es más, en ese momento teníamos una legislación, unos decretos que sacó el gobierno, donde preferentemente se establecía que cualquier actuación en justicia se hiciera por videoconferencia, preferentemente utilizando los medios telemáticos. Con lo cual, ya te digo, no sé si es... yo quiero pensar bien de que tenemos distintas sensibilidades y que hay personas que, bueno, que el virus pues tampoco es tanto. Claro, al que le ha tocado o le ha tocado en su familia, que ha muerto, es que han muerto demasiadas personas, demasiadas. Y hombre, y nosotros salimos de allí con la cabeza muy alta del colegio, porque terminó nuestro mandato, salimos y conseguimos que ningún abogado de los que estaban yendo a asistencias se contagiara. Eso lo conseguimos. Si, es lo que dice Javier, si a partir de ahí
la Junta de Gobierno entera, porque las decisiones se toman en Junta de Gobierno. Ya te digo que estábamos en contacto permanente para todo, y todos sabíamos lo que estaba ocurriendo. Entonces, si todos decidimos en un momento dado garantizar la vida de los compañeros antes que obedecer a un magistrado, bueno, pues si nos tenemos que sentar en el banquillo, el resto, los 16, nos sentaremos en el banquillo también, que no hay problema ninguno. Pero por lo menos tenemos la garantía de que lo hemos hecho bien. Claro, además, en aquel contexto, en aquella situación en la que morían, como decíamos, más de 1000 personas diarias, y personas que más o menos cumplían los protocolos sanitarios, que obedecían las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Pero es que las personas detenidas, el grueso de las personas detenidas, lo que nosotros llamamos cariñosamente nuestros choris, no cumplen con esos protocolos. Entonces, garantía eran cero. Claro. Pero es más, es que en aquellos momentos no se podían comprar mascarillas, no había guantes, incluso daban instrucciones de cómo fabricar hidrogel, porque tampoco había hidrogel, no había ninguna medida de seguridad en el juzgado. Es más, las mascarillas que utilizaban los jueces en Málaga, en la Ciudad de la Justicia, fueron donadas por el Colegio de Abogados, porque habíamos encontrado un lote de mascarillas en una determinada farmacia. Entonces no había ninguna garantía, ninguna medida de seguridad. Y lo que no, a mí me preguntaban en mi declaración, me preguntaba el juez instructor, me decía, ¿pero usted sabe que los requerimientos judiciales hay obligación de cumplirlo? Pues naturalmente que hay que cumplirlo. Y desgraciadamente nos vimos en la tesitura de no tener que cumplirlo, pero desde luego no de una manera ni provocativa, es que era necesario, porque los requerimientos judiciales, cualquier orden judicial está para cumplirla siempre y cuando no prevalezca sobre ella otra situación, otra circunstancia, que en este caso sí que prevalecía, que era el derecho a la vida, el derecho a la salud, y eso estaba por encima, y además siendo consciente de que no había ninguna medida de seguridad. Y todos pensábamos que, bueno, pues que esto iba a quedar en eso, en un desaire de aquella magistrada, y que se solucionaría y que acabaría, pero vemos que no, que hay todavía en este país, y a mí me gusta hablar siempre, lo he hecho durante mi mandato y lo sigo haciendo después de terminado, que hay todavía jueces que piensan que el poder les faculta para que se haga en el juzgado lo que ellos consideren, y eso no es así. Claro. Y entonces, si todos agachamos la cabeza y todos decimos pues lo que usted diga, pues no va a cambiar el sistema. Y la Junta de Gobierno tenía muy claro que por encima de todo y con todas las consecuencias, lo más importante era lo que decía José Manuel, que ningún abogado se contagiara. Hombre, 6.000 personas prestando, no todas, ¿no?, pero es un colectivo muy importante, al cual este pleito no le es ajeno, porque ha habido concentraciones de apoyo a la figura, ya no sé si personal, sino el propio objeto de lo que se está debatiendo, lo que se está discutiendo, ¿no? Sí, sí, el apoyo es unánime de la abogacía no malagueña, de la abogacía española. Hubo concentraciones a la misma hora que yo estaba prestando declaración, en Málaga, en Jaén, en Sevilla, y ahora se han convocado distintas concentraciones en distintos puntos de España por la abogacía de a pie, por la abogacía de la calle, asociaciones de abogados independientes, en Madrid, en Sevilla, en Málaga. Bueno, un apoyo absoluto. Todas las asociaciones han firmado manifiestos, la mayoría, hay 83 colegios de abogados en España, la mayoría de los colegios, han sido muy pocos los que no se han pronunciado, la mayoría ha salido a respaldar la actuación de la Junta de Gobierno y del decano en particular, las asociaciones, como digo, y muchísimos abogados que piden que se les imputen a ellos, que se les imputen a ellos, porque hay abogados que dicen, oye, es que yo exigía a mi Junta de Gobierno que me protegiese, por tanto soy inductor del delito. O sea, yo no quería ir a prestar declaración o a prestar asistencia al detenido en esas circunstancias, yo exigía a mi Junta de Gobierno que actuase así, por tanto soy inductor del delito, que me llamen a mí también. Entonces, esta situación no beneficia a nadie, ni beneficia ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los abogados, ni a ninguna de las instituciones a las que pertenecemos, y esto es un sinsentido que, como yo confío plenamente en la justicia, estoy convencido que en cualquier fase llegará un fiscal o llegará un juez que, con sentido común y con aplicación estricta del derecho y dejando al margen cualquier otra connotación, pues terminará con el proceso sin necesidad de llegar a un enjuiciamiento. Estoy convencido de ello.
Hay noticia también, porque creo que el día 3, ¿no? Es el día 3 en Madrid, hay convocado el 3 de diciembre una Sí, marcha. en Madrid se ha convocado una concentración, una marcha, que partirá en el Paseo de Recoleto, de la puerta de la sede del Consejo General de la Abogacía Española, y terminará en la puerta de la sede del Consejo General del Poder Judicial. Esa va a ser la primera, donde el movimiento que hay en redes sociales, se están fletando autobuses desde distintos puntos de España para asistir a esa concentración. Bueno, ya ven ustedes que no es un tema baladí ni particular, sino que es en general. La confianza que tiene el exdecano Javier Lara en que no se enjuicie y que se resuelva antes es una posibilidad, pero la otra es que se enjuicie. ¿Esto a dónde puede llegar? En el peor de los casos, una condena por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, pues con una inhabilitación y poco más. No estamos hablando de haber metido la mano en la caja, ni de falsedad, ni de estafa, ni de nada de esto. Inhabilitación. Inhabilitación para cargo público. Pero parcial, en tiempo. Bueno, sí, durante un tiempo, el tiempo que prevea el Código Penal y que lo estime el juzgado de lo penal. Ese sería el peor de los casos, pero estoy absolutamente convencido que no vamos a llegar a eso, pero ni de lejos. Estoy absolutamente convencido de que no va a haber enjuiciamiento. Bueno, ojalá sea así y que lo podamos ver. Bueno, el caso de Javier Lara, ya ven ustedes que ha tenido repercusión nacional con estas concentraciones, porque ya es raro que por preservar la salud una jueza, como yo decía, así demasiado coloquialmente, bueno, pues encauce al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga. Pero esta noche vamos a querer seguir hablando de más temas en torno a la justicia. Hay una figura, incluso series de televisión se han hecho, recordamos la de Turno de Oficio, sí. Bueno, hace ya algún tiempo de aquella serie de televisión, y nuestros dos invitados de esta noche también tienen mucho que ver con la justicia gratuita y el turno de oficio, que por cierto no es lo mismo, aunque parezca lo mismo, ¿no? La justicia gratuita y el turno de oficio. ¿Le explicamos a los televidentes cuál es la diferencia? Es distinto. Es muy simple. La justicia gratuita es el beneficio para poder pleitear, para poder litigar, para poder ir a un juicio de forma gratuita, ¿vale? Eso puede conllevar que sea gratuito también el letrado, que sea gratuito el procurador, que sean gratuitos los peritos, etcétera, etcétera. Es el beneficio que, por supuesto, tiene unas limitaciones, no se puede ganar mucho dinero, es decir, tiene unos baremos para que te la pueda dar, en este caso aquí en Málaga, la Junta de Andalucía. Pero el turno de oficio no, el turno de oficio es todos los letrados que estamos asignados a ellos y los procuradores también, donde se nos puede designar y ya puede ser una persona con justicia gratuita inicialmente, porque se hace provisionalmente, aunque luego no lo tenga. Incluso te pueden designar para otros procedimientos, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa, y el juez, mediante una automotivada, una resolución motivada, te puede señalar como la defensa de esa persona, aunque no llegue a esos baremos o sobrepase los baremos de justicia gratuita. Es decir, el turno es una cosa, el turno es el listado de letrados. Sí. Esto es para que la gente no entienda, claro. La gente de su casa no entienda eso que sale en las películas. Tiene usted derecho a designar un abogado particular, si no se le designa un abogado de oficio. Sí. Esto, cuando se detiene a una persona, no puede haber un procedimiento penal sin que el detenido, el investigado, imputado, tenga una defensa. Y si él dice, no quiero abogado, se le designa uno del turno de oficio, aunque sea multimillonario. En ese caso, aunque no cumpla con los requisitos de ser beneficiario de justicia gratuita, pero tiene que tener un abogado, y ese abogado es del turno de oficio, porque nuestra Constitución exige, como derecho fundamental, que todo el mundo sea defendido en un procedimiento penal. Efectivamente, pero ¿cuánto dinero se tasa la justicia gratuita? Es decir, en base a salarios mínimos, el para IPREN, que la gente que nos vea... El umbral es el doble del IPREN. El doble del IPREN, que más o menos viene a coincidir, aunque no es exactamente igual al salario mínimo, el cómputo anual, no se pueden tener más de 2 inmuebles, e incluso no puede haber signos, incluso estando dentro de ese baremo o de ese umbral de protección, pero decir, no, pues yo resulta que cumplo con los requisitos de ingreso, pero resulta que voy en un Mercedes, que tengo un chalet no sé dónde, que tengo un móvil tal.
Si hay apariencia de que tiene recursos económicos, aunque no sean oficiales o sean transparentes, por decirlo de alguna forma, yo creo que todo el mundo me está entendiendo, pues se puede denegar la justicia gratuita. Pero está en torno al doble del IPREN. Ajá. De cualquier forma, el abogado presta el servicio, ¿no? Sí. ¿Y hay dificultad también en este sentido a la hora de poder percibir los honorarios? Hombre, tanta dificultad como el no cobrar. Si nosotros nos vemos abocados muchas veces por designación del juzgado, asistir a alguien y luego lo reclama a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía dice que no lo paga, que eso no está dentro. Ya. Tenemos supuesto, bueno, mientras hemos estado nosotros en los 8 años que hemos estado en el colegio, teníamos un turno precisamente de presunto solvente, lo llamamos así por decir, bueno, no sabemos, pero ahí entra un cajón desastre, que entran sociedades, que entran personas que no pueden acreditar esos ingresos, o que, como decía Javier, tienen signos externos de que cobran más, pero no se puede acreditar. Esto, al final, la Junta de Andalucía le deniega la justicia gratuita y el abogado presta el servicio. En su momento lo prestó, y esto pasa un año y al año te dice, eso no lo pagamos. Parece ser, vamos, y no me duele en prenda de decirlo, creo que hoy o ayer salía en la prensa que el actual decano, que también forma parte de esta comisión de turno oficio a nivel andaluz, parece ser, todavía no tengo la noticia bien contrastada, que la Junta de Andalucía se quiere comprometer a abonar esas actuaciones de abogados mediante designación del juzgado, que luego al final no cobran. Creo que sí, creo que parece ser, no sé si será a partir del año que viene, en qué cuantía, no sabemos todavía, pero creo que se ha avanzado, o parece ser que se va a avanzar algo. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que asistir. Ya. Porque, decía Javier perfectamente, sí, todo el mundo tiene derecho a un abogado. Y el juez, cuando nos llama a cualquiera a declarar, tiene que ir con un abogado. Si no llevas tu abogado, como se suele decir, de pago, de la mano, te nombran uno, vamos, allí mismo, te nombran uno de oficio y te tiene que asistir. Sí, y esa actuación, pues muchas veces se queda coja. No hay cobertura, no tiene defensa jurídica, no tiene justicia gratuita. Entonces, tenemos muchos problemas. Pero vamos, el mayor de todos, y eso Javier sí que es conocedor perfectamente del tema, es la miseria que pagan. Sí, porque tenemos que saber, van a saber ustedes cuánto cobra un abogado por asistencia en turno de oficio. Yo lo supe preparando el programa, pero me gustaría que lo dijerais vosotros. Sí, bueno, ese es el mal endémico de la justicia gratuita en España, salvo el País Vasco, que está muy bien pagado el abogado de oficio, pero en el resto del país, y en Andalucía estamos en los índices inferiores, se paga muy poco, se pagaba muy tarde y se pagaba muy mal. Y digo que se pagaba muy tarde y se pagaba muy mal, porque eso conseguimos nosotros, estando en el colegio, subsanarlo a través de denuncias, de pleitos. Me pagaban con más de año y medio de retraso, y luego te pagaban a porcentajes, y tenían que pagarte 200 euros y te lo pagaban en 7 u 8 veces después de un año y medio de retraso. Pero lo más sangrante, que además yo siempre decía, el político presume y saca pecho de que aquí en esta comunidad autónoma todo el mundo tiene justicia gratuita, abogado, todo el mundo está defendido, y yo siempre apuntaba, digo sí, a costa de los abogados. El mal que sufre esta sociedad, el mal la lacra esta social de la violencia de género, y los políticos, cuando llega el Día Internacional contra la Violencia de Género, tenemos implantado el sistema de defensa para todas las víctimas de violencia de género y tal. Sí, pero es que hay partidos judiciales en Málaga donde el abogado cobra 1,45 € la hora. 1,45 € la hora. Es decir, bien. Que un abogado, una abogada que está en su casa, que le llaman de madrugada, por la tarde, por la mañana, que tiene que dejar a su bebé, su casa, su trabajo. La persona que le va a cuidar el bebé cobra más que lo que le van a pagar a esta persona, a este abogado o a esta abogada trabajando. Yeah. O sea, no hay ninguna profesión, ninguna, no en España, en cualquier país desarrollado que cobre a 1,45 €. Pues eso es lo que cobra un abogado en Ronda, por ejemplo, en el turno de violencia de género. Eso nos duele la boca, llevamos años reclamándolo, reivindicándolo, protestando, pero ahora se habla de los presupuestos actuales, del proyecto de presupuestos que se aprueban, que si no aprueban, y yo oigo al consejero
de Hacienda que se ha incrementado la partida para sanidad, la partida para educación, pero para justicia no se ha incrementado un solo céntimo de euro. Entonces yo soy muy escéptico de esa noticia que comentaba José Manuel, que ha salido ya en medios, que parece que el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados ha conseguido que la Junta de Andalucía vaya a pagar. Si no hay incremento en las partidas presupuestarias para justicia, no lo van a pagar. Vuelven a vender humo, como llevan haciendo desde que se les transfirió la competencia de justicia a la Junta de Andalucía. No pagan, mienten, no pagan, mienten y abusan y se aprovechan de la generosidad y de la solidaridad y compromiso del abogado. ¿Por qué? Porque cuando a un médico no se le paga, hay manifestaciones con las batas blancas, se suspenden los servicios, cuando los taxistas, y vemos las calles, los bomberos, cualquier profesión sale a la calle. Los abogados seguimos asistiendo al detenido, porque no permitimos que una persona pueda estar detenida ni un solo minuto más de la cuenta, aún a pesar o aún a costa de que a nosotros no vayamos a cobrar. Pero no vamos a permitir que nadie esté detenido sin ser asistido, porque a nosotros nos paguen poco o no nos paguen, no sepamos si nos van a pagar ni cuándo, y la Junta de Andalucía y la Administración en general, en territorio común del Ministerio de Justicia y en cualquier otra comunidad autónoma, se aprovechan de que el abogado, cuando desde el juzgado o desde la policía lo llamen, va a estar de manera inmediata para asistir al ciudadano. Entonces, yo siempre presumo de esa generosidad y ese compromiso de los abogados. De cualquier forma, si hay una profesión liberal paradigmática es la de abogados. De cualquier forma, también hay que indicar que la pertenencia al turno de oficio no es obligatoria, ¿no? Es voluntaria, ¿verdad? Bueno, es relativo, eso es relativo. Nosotros tenemos obligación por ley, o nosotros, cuando hablo de nosotros, estamos hablando del Colegio de Abogados, tiene obligación por ley de mantener el servicio. Si hay suficientes personas de forma voluntaria en el servicio, bueno, el Colegio de Abogados es el que organiza el tema con los voluntarios. Si no hubiese voluntarios suficientes, que puede llegar a ocurrir algún día, porque si esto sigue en este plan, posiblemente haya mucha gente que se dé de baja. Sí, claro. Entonces, en ese supuesto sí sería obligatorio, tenemos obligación. Es decir, que el colegio tendría que organizarlo de tal forma que cogería, me imagino, el listado de los 6.000 abogados de Málaga y decir, señores, lo siento mucho, usted esté adscrito voluntario o no al turno, va a tener que asistir, le tocarán menos o tocarán menos por cabeza, pero va a tener que hacerlo. Es decir, hasta ahora, gracias a Dios, Málaga es un colegio importante, de los más importantes de España, y con el número de personas que hay, 2.400 o 2.000 y pico abogados que están adscritos voluntariamente al turno de oficio. Sí, es una adscripción, según describen el panorama, bastante, no sé qué palabra utilizar, porque pagando 1,45 € la hora, que haya 2.400 personas que estén dispuestas a prestar el servicio. Pero también, Enrique, eso no es siempre así, eso es en determinadas guardias, en determinados partidos judiciales, pero vamos, eso son situaciones reales, pero lo normal en una guardia en Málaga capital, te pueden pagar 130 € por las 24 horas de guardia. 130 € 24 horas. O sea, lo del 1,45 € en determinados partidos judiciales. Vale. De cualquier forma, el cliente particular y el cliente de oficio, digámoslo así, ¿son considerados por la profesión de la misma manera o puede la opinión pública tener el recelo de que como yo pago me tratan mejor y como viene gratis, pues...? Hay un error, el típico tópico generalizado que no es real, que dice, es que el abogado no trata al cliente de oficio igual que al cliente particular. Yo te aseguro que en mi despacho el teléfono lo coge la misma persona, las instalaciones son las mismas, las carpetas son las mismas y la dedicación en tiempo es exactamente el mismo. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y como tal presidí varias ediciones del Observatorio de Justicia Gratuita que hacía la editorial Walter Kluwer, La Ley, y en esa se contrataba una empresa de sociología bastante conocida y se hacían encuestas todos los años en todos los puntos de España de los ciudadanos de cómo había sido el servicio que le prestaba el abogado de oficio. Y además en esa encuesta, ya digo que se hacía a los ciudadanos, se hacía en distintos momentos. Se hacía antes de que fuese el juicio, después de celebrado el juicio, antes de la sentencia y después de la sentencia. Y eso lo hacía esta empresa absolutamente independiente
y hacía sus conclusiones todos los años y la publicábamos. Siempre la nota mínima que sacaba el abogado de oficio era de notable. O sea, la calificación que año tras año, y fui presidente 4 años y hicimos 4 observatorios que yo presidí porque era una cosa que partía de la abogacía, pero no lo organizaba la abogacía, insisto, lo hacía la editorial con esa empresa de sociología y siempre la nota era altísima. Pero sin embargo en la calle hay, el abogado de oficio es malo, te dedica poco tiempo, es el jovencito, no, la media de edad del abogado de oficio es de 45 años, 45 años, no estamos hablando del que empieza, y por eso digo que es el típico tópico que es absolutamente erróneo. Y seguramente si yo voy ahora a la cafetería de al lado y me va a decir, sí, el abogado de oficio, no, yo no quiero abogado de oficio, yo quiero un abogado bueno. Pues mire usted, yo soy presidente mundial de la asociación de abogados más grande que existe en este planeta y soy abogado de oficio. ¿Y qué me quiere decir? ¿Que yo al abogado de oficio lo voy a tratar mal y al abogado particular lo voy a tratar bien? No, eso es absolutamente erróneo. Hay que confiar en el abogado de oficio, ¿no, José Manuel? Hombre, yo llevo 36 años de ejercicio, sigo siendo abogado de oficio. Y me han ocurrido casos como dice Javier, a mí me ha llegado gente al despacho y dice, venga a su despacho de pago porque no quiero que me nombren uno de oficio. Digo, pues mire usted, si hubiera ido al colegio de abogados, hubiera pedido un abogado de oficio, lo mismo le toco yo. Es decir, que no, bueno, hemos tenido ejemplos conocidos por la ciudadanía. Cláusula suelo, el tema de cláusula suelo que ha revolucionado este país fue un abogado de oficio. Sí, ¿verdad? El que fue por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue un abogado de oficio, que fue el que ganó y lo que ha revolucionado todo el sistema de la banca, con las cláusulas suelo, el vencimiento anticipado, todo esto se debe gracias a un abogado de oficio. Muy bien, pues estamos llegando a lo como decían antiguamente, el intermedio, ¿eh? Hemos llegado a cubrir la primera parte del programa aquí en Canal Costa del Sol Televisión, hablando de justicia. Y a la vuelta de la pausa quiero preguntarles más cuestiones que seguramente les van a interesar a ustedes, porque no todo el mundo tiene un amigo abogado ni conoce a un abogado. Hay sectores de la sociedad que cuando tienen un caso o alguna contingencia, pues no saben muy bien por dónde tirar. Y ahora, a vuelta de pausa, se lo quiero preguntar a mis invitados esta noche en la palestra. Volvemos enseguida.